Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, ábralo por favor. Malaquías capítulo 3, verso 6. Malaquías capítulo 3, verso 6. Vamos a tomar un par de semanas para hablar de un par de temas y después de eso vamos a tener un estudio acerca del libro de Ruth. Así es que si quiere ir familiarizándose con ese libro, vaya leyéndolo por favor. Vamos a estudiar ese libro. Pero antes vamos a hablar un par de temas. El primero de ellos, el que usted ve en pantalla, Malaquías capítulo 3. Empezamos en el versículo 6, por favor. La Biblia dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué hablamos de diezmos y ofrendas? ¿Hace falta dinero en la iglesia? Por eso hablamos de diezmos y ofrendas. Muchos lo hacen por esa razón, muchos predican por esa razón. Creo que una mejor idea es hablar de diezmos y ofrendas. Están siendo fieles en esa área, se den cuenta que están percibiendo, están recibiendo la bendición de Dios sobre su vida. Y aquellos que no son fieles están perdiendo la bendición de Dios sobre su vida. El texto empieza hablándonos de un pasado vergonzoso. El verso 7 nuevamente dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Una característica de la nación de Israel a lo largo de las generaciones es que vivían apartados de las leyes de Dios y no las obedecían. Esa era su cualidad. Ese era el ejemplo que estaban marcando a lo largo de las generaciones. Ser un pueblo desobediente, apartado de Dios. De cuando en cuando se levantaba alguno y otros estaban allí obedeciendo al Señor, pero es significativo el hecho de que a lo largo del tiempo, de las generaciones, se levanten personas que están apartadas de la ley de Dios y que no las guardan. El pueblo de Dios era una característica de ellos, de quienes se esperaría que sean obedientes a la palabra de Dios y sean cumplidores de ella. La verdad es que hacen exactamente lo opuesto. A lo largo de los años, generaciones se levantan con la misma característica: desobediencia a Dios. Esa desobediencia produce un efecto en la vida del pueblo. La persona desobediente no puede pensar que nada va a pasar.
La persona que desobedece a Dios en cualquier área de la vida cristiana, todos necesitamos ser conscientes de que va a haber consecuencias, algo va a suceder. El verso 7 nuevamente dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Observe lo que sucede. Es un pueblo que se ha endurecido. Si nosotros usamos esta cruz como representación de Dios, y el texto está diciéndonos a nosotros, diciendo a los judíos, vuélvanse a Dios, eso significa que la postura de la nación de Israel es dar las espaldas a Dios. Y por eso necesitaban volverse a Él. Y Dios se iba a volver a ellos. Es un pueblo endurecido. Es un pueblo que no solo se ha endurecido, sino es un pueblo que piensa que nada ha pasado. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es la exageración? ¿Cuál es el problema, Dios? ¿En qué debemos volvernos? En la óptica de ellos no había un problema. En la óptica de Dios, continuamente, a lo largo de las generaciones, este pueblo había sido un pueblo endurecido. No vivas dándole la espalda a Dios. Porque si tú decides eso, Dios también te dará la espalda. Así es que por ningún lado es buena idea ser infiel a Dios en diezmos y ofrendas. No hay razón. No hay razón. Y vamos a ver un par de razones que nosotros usamos para justificar nuestra desobediencia. Cuando tú decides desobedecer a Dios en esta área, le estás dando la espalda a Dios y Dios te está dando la espalda a ti. No es buena idea, no es buen negocio vivir así. El verso 8 hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta diseñada con el objetivo de no ser una pregunta que el pueblo contesta, sino que el pueblo empieza a pensar en este tema, una pregunta retórica. ¿Robará el hombre a Dios? Y para que el pueblo pueda tener claridad de lo que han hecho, Dios contesta esa pregunta y dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Observas cómo ellos están tan endurecidos que de manera continua en los 4 capítulos de Malaquías ellos preguntan a cada rato diferentes cosas de su vida? ¿En qué te hemos robado? ¿En qué hemos de volvernos? Y esas preguntas se repiten constantemente a lo largo de 4 capítulos. ¿En qué debemos volvernos? ¿En qué hemos robado? No hay más ciego que el que no quiere ver, dice un refrán popular nuestro. No quieren aceptar su condición. Se han apartado del Señor por generaciones y están cosechando la realidad de tener un corazón tan endurecido que cuando Dios les dice cosas, ellos piensan que Dios es exagerado, es dramático, está hablando de algo que no es real. ¿En qué debemos volvernos? ¿En qué te hemos robado? Nosotros no hemos hecho nada.
Es tremendo la forma de razonar de parte de ellos. Y la tercera cualidad que describe este pasaje, no solo están apartados, endurecidos, sino son ladrones. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? O sea, en vez de decir, perdón, Señor, me arrepiento de esto, ¿en qué? ¿Cuál es el drama? ¿Cuál es el? En vuestros diezmos y ofrendas. Para usar con exactitud la palabra robado, es necesario comprender que nos estamos apropiando de algo que no nos pertenece. El 100% de tus ingresos, el 100%, no el 99%, el 100%, es propiedad de Dios. No, pero es que yo trabajo, yo me esfuerzo, el 100% es propiedad de Dios. Él te da la salud, la energía, la capacidad, la inteligencia, las habilidades, controla las circunstancias, te ha dado un trabajo o una pensión. El 100% es propiedad de Él. Y Él nos lo da para que nosotros seamos buenos administradores de ese 100%. Y Él espera que en esa correcta administración, por lo menos el 10% de eso retornemos a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios. Así es que la primera decisión económica que debes tomar es retornar el 10% a la iglesia para que la iglesia pueda cumplir el propósito de Dios. Si no lo haces, puedes tener cualquier pretexto, cualquier argumento, puedes tratar de convencer a cualquiera, al pastor, puedes tratar de justificar de cualquier forma la cosa. La Biblia utiliza la palabra robar para describir a aquel que no lo hace. Así de fuerte, así de directo. La nación de Israel es un pueblo apartado de Dios, es un pueblo endurecido, es un pueblo ladrón. Esa es la situación. En contraste a cómo es este pueblo, se muestra cómo es Dios. Verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, porque yo no cambio, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Una característica de Dios que no es nuestra es el hecho de que Él es inmutable, es decir, no cambia. Así es que su fidelidad se mantiene constante, se mantiene permanente, aun cuando nosotros somos desobedientes en esta área, somos infieles a Él. Nuestra infidelidad no afecta, no menora la fidelidad de Él. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Si alguien te hace algo a ti, seguramente te va a doler, puedes perdonar a esa persona genuinamente, pero siempre quedará una marquita allí, donde este me hizo esto. Qué diferente que es Dios.
Cuando nosotros le robamos a Él, Él no modifica su fidelidad. Él sigue siendo fiel porque es parte de su carácter, parte de quién es Él. Esa es la clase de Dios que nosotros tenemos. Eso no significa que no va a haber consecuencias. Cuidado, no llegues a conclusiones equivocadas. Él sigue siendo fiel y sigue dándonos cada día de su fidelidad. Eso no significa que soy ladrón y nada va a pasar en mi vida. Es tremendo observar la fidelidad de Dios para nosotros. Y a esta generación que está hablando el escritor, quiere Dios comunicarles a ellos que Dios quiere darles una nueva oportunidad. En esta área de diezmos y ofrendas quiere darles una nueva oportunidad. Y en el versículo 7 nuevamente dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Ustedes tienen un pasado pésimo. Ustedes tienen ejemplos malos y pecaminosos de las generaciones pasadas. Pero en este momento, a pesar de toda esa influencia, ustedes pueden marcar la diferencia. Vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. No tienen que repetir el patrón pecaminoso de sus antiguas generaciones. No tienen que continuar haciendo eso. Ellos fueron ladrones. Ustedes no tienen que seguir siéndolo. Ustedes pueden tomar la decisión hoy de volverse a mí y yo me volveré a ustedes. Hermanos, si tú estás mal en esta área, hoy tienes la oportunidad de tomar una decisión. De dejar de dar las espaldas a Dios, porque eso es lo que estás haciendo, y volverte a Él. Y como consecuencia de ese acto, de esa decisión, Él se volverá a ti. Hoy tienes una nueva oportunidad. Cuando se habla de diezmos y ofrendas, hay argumentos que se levantan. Y nosotros tenemos una habilidad increíble para levantar argumentos y pretextos para justificar nuestro comportamiento. Dos de los argumentos típicos es que los diezmos y ofrendas están en el Antiguo Testamento, están en la sección de la ley, y ahora vivimos en la época de la gracia. ¿Sabes por qué ese argumento nos sirve? Porque Abraham dio los diezmos a Melquisedec y faltaban años para que se instituya legalmente el hecho de que hay que dar los diezmos. Abraham dio los diezmos a Melquisedec como resultado de la vida espiritual de Abraham. Cuando un creyente se deja transformar por Dios, la característica en su vida va a ser generoso, va a ser de generosidad. Y aunque no había una legislación todavía, faltaba años para eso. Moisés dijo, Abraham dijo: he recibido todo esto. Yo quiero compartirlo. Y no lo compartió a cualquiera. Lo compartió a Melquisedec. Una figura, una ilustración de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo te lo doy a ti, Señor.
para que se cumpla tu plan, tu propósito, tu voluntad. Así es que cuando piensas que diezmos y ofrendas están ligados a la ley, has llegado a una conclusión equivocada, porque antes de que exista la ley, Abraham nos muestra que el resultado de dar es un asunto de estar bien con Dios. Por eso los diezmos y ofrendas son más que plata. No es como pagar una cuenta de la luz, del agua. No es así. Ni siquiera debe estar ni siquiera debe estar en la columna de los egresos. Aunque sale, debería estar en la columna de los ingresos porque no es un gasto. Es una inversión, es una bendición. Y sabes, como sucedió en ese momento para el pueblo, Dios pone delante de nosotros dos decisiones. No tres, no cuatro, dos. Tú puedes escoger el camino de la maldición de Dios. Observa capítulo 3, verso 8 nuevamente, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ellos eran ladrones. Se habían robado lo que le pertenecía a Dios. Y aquí el escritor utiliza palabras fuertes. Robar y malditos, palabras fuertes. Para mostrar que esto no es algo menor. Y cuando el creyente toma este camino, esta opción, no ocurre la acción que Dios promete realizar en el verso 11. El verso 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. En una comunidad, en un tiempo donde la economía estaba atada a la tierra y a la parte de ganadería, si algo sucedía en la tierra, eso tenía un efecto directo en el bolsillo de cada uno de ellos. Cuando escojo el camino de maldición, debo saber que soy un ladrón, que soy una persona que le está robando a Dios, que soy maldito delante de Él y que no voy a experimentar la acción de Dios de reprender al devorador para que no dañe la tierra. El devorador era una plaga. Son animales que se meten allí en la cosecha y dañan. Y lo que tenía previsto que sea 10 quintales de maíz, ya no son 10. Así es que no pienses que el 10% con lo que tú y yo nos quedamos nos va a servir para pagar esto, para hacer lo otro, para todo esto, porque de otra manera vamos a perderlo. O porque nos enfermamos, o porque nos roban, o porque no nos dimos cuenta que el bolsillo estaba con un hueco y se nos cayó. El devorador estará presente en tu economía y se expresará de diferentes maneras. Así es que cuando tú y yo creemos que ese 10% es un monto que me va a servir para esto, para aquello, no cuentes con eso, porque el devorador estará allí, porque Dios no lo reprenderá.
En vez de escoger el camino de maldición, podemos nosotros escoger el camino de bendición. Y el texto nos dice a nosotros, allí en el verso 10, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Dónde hay que llevar los diezmos? Al alfolí. El alfolí eran los almacenes del templo. La gente en ese tiempo no diezmaba, no ofrendaba con una transferencia o con poner dinero en una canasta. Llevaba el resultado de lo que había venido en cuanto a tierra y en cuanto a ganado. Así es que si la cosecha dio 10 quintales de maíz, ellos llevaban un quintalito a la iglesia y la gente de ahí lo guardaba en el alfolí, en las bodegas. Sabes, nosotros podemos dar recursos a muchas cosas. Hay mucha necesidad en nuestro pueblo. Podemos ayudar a este grupo, a este otro grupo, a esta otra ONG, podemos ayudar a mucho. El diezmo debe ser llevado al alfolí, a la iglesia. Y si después quiero hacer alguna otra cosa, ok, puedo compartir más con otros. Observa cómo lo hacían. Gracias por no traer su quintal de maíz, ni su vaquita, ni su... Más fácil es una transferencia. Venda la vaquita o vende el quintal de lo que sea. Pero antes lo hacían así. Antes no, la economía funcionaba diferente. ¿Para qué? ¿Para qué traer los diezmos al alfolí? Y el texto nos da una de varias razones que la Biblia nos da. Dice, y haya alimento en mi casa, en el templo. Allí está el propósito, uno de los propósitos. ¿Sabes? Los diezmos y ofrendas sirven para que la gente que trabaja a tiempo completo en una iglesia pueda comer, pueda recibir un sueldo. Eso no debe avergonzarnos y no debemos verlo mal por ninguna razón. Dios ha determinado que uno de los propósitos de los diezmos sea sustentar económicamente a la gente que trabaja para la iglesia. Lo hacían en ese tiempo. Había un grupo de sacerdotes y levitas que vivían allí, que se encargaban de diferentes funciones en el templo, con los sacrificios y con todo lo que hacían, y parte de lo que llevaban al alfolí, al almacén, lo destinaban para que coman los sacerdotes y coman los levitas. Es idea de Dios, no de el pastor. Esa es la forma en que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de ser fiel al Señor con diezmos y ofrendas? Al final del verso 10. Y probadme ahora en esto. La Biblia, como regla general, establece el concepto de que nosotros no debemos probar a Dios. En este caso, hay una excepción. Se nos anima, o si te gusta más la palabra retar, se nos reta, se nos empuja a probar a ver si es realmente cierto, si no es cuento. Probadme ahora en esto. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Observa las palabras, observa los términos que utiliza aquí el texto. Derramaré. No es una pequeña llovizna, es un aguacero de bendiciones de Dios.
derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Para qué va a haber más de lo que necesitamos? Para que habiendo más, podamos compartir con aquellos que tienen menos. Nunca es la idea del acaparamiento. Y no está mal ahorrar. Debemos ser buenos administradores y aprovechar las vacas gordas y hacer un buen uso del dinero, porque vendrán las vacas flacas. Pero otra de las razones de por qué sobreabunda es para compartir con el que menos tiene. Y a veces nosotros justificamos el hecho de no dar porque estamos en crisis económica, no tenemos mucho. ¿Recuerdas la historia de la mujer allí en Mateo 12, que en esa arca donde se recogían los diezmos allí en el templo, ella puso 2 moneditas y el texto dice puso todo su sustento? Aún la gente pobre dio. Alrededor del templo habían estas cajitas que se llamaban arcas y la gente se acercaba y ponía sus diezmos allí. Y para que Jesucristo haya identificado que se trataba de las 2 moneditas con el mínimo valor que tenía en ese tiempo, debía haber estado muy cerca para poder observar lo que la viuda pobre estaba poniendo allí. En la Biblia hay un grupo de personas vulnerables. Una de ellas son las viudas. Muchas de las viudas terminaban en la mendicidad, se hacían mendigas. Así de difícil era. Y lo peor de todo es que como se le moría el esposo en esa cultura, se le moría el esposo, esto es culpa tuya, mujer. Así era. Y Dios establece en su palabra. ¿Tienes una viuda? Los hijos deben ser responsables, económicamente hablando, de sus viudas. Así es que, hijos, nosotros debemos mantener bien a nuestra mamá o a nuestro papá que ha quedado viudo. Es nuestra responsabilidad. Y nosotros los hijos debemos entenderlo y nuestras esposas o esposos deben entenderlo. Así funciona, eso es lo que se debe hacer. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él sobreabunda para que nosotros podamos bendecir a otros, empezando con nuestra familia carnal y luego extendiéndonos a la familia de Dios. Esa es la idea para que sobreabunde. La otra bendición que vendrá a aquel que escoge este camino está en el versículo 11, obsérvalo. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es una acción de Dios. Dios hace que no exista un devorador en nuestra vida. Así es que si en tu vida tú eres obediente en esta área y observas, por ejemplo, que eres una persona relativamente sana, no te enfermas o no te enfermas de cosas graves. ¿Sabes quién está haciendo eso? Dios. ¿Te das cuenta cuánto dinero se puede gastar en
una cirugía, en una operación, en enfermedades y en eso. Y tú eres sanito y no te enfermas y estás bien con el Señor en esta área. Dale gracias a Dios porque Dios está cumpliendo lo que Él ha dicho. Él está cuidando tu economía de esa forma. Ha reprendido al devorador, no destruirá el fruto de la tierra, ni nuestro campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es bendición de Dios. La bendición de Dios no solo viene con un aumento de sueldo. A veces sí. La bendición de Dios a veces viene dándonos la posibilidad de gastar menos en cosas que si nos tocaría gastar. Y el último elemento de la bendición de Dios, verso 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La gente y la tierra para los que no eran de Israel iban a ser vistos como bienaventurados, como doblemente felices, doblemente bendecidos. Ellos iban a desear, si el pueblo se ponía bien en esta área, la gente de alrededor iba a desear ser judío, iba a desear vivir en la tierra prometida. Observa el efecto. Nosotros necesitamos ponernos bien en esta área y necesitamos aprender a administrar los recursos. Y necesitamos aprender a enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. Y si no lo hiciste desde pequeñitos, enséñale desde la edad que tiene ahora. No le des plata a tus hijos. Dales trabajo. Recuerdo a mi hijo Ian. Ok, vamos a darle su primer trabajo. Va a lavar los trastos. Muy pequeñito, así es que no llegaba a la llave. Así es que le compramos un cajón, le pusimos ahí, párese en ese cajón y ahí llegaba a eso. Me va a romper toda la vajilla, así es que por un tiempo nosotros compramos vasos y platos de plástico. Todavía los tenemos después de casi 30 años. Allí cuando abro y cojo un vaso de vidrio, veo uno de esos vasos de plástico color café y no sé por qué no los hemos botado. No los usamos, pero qué bueno que no los usamos, porque cada vez que abro eso y veo esos vasos de plástico, wow, recuerdo la lección que le enseñamos a nuestros hijos, a nuestro hijo Ian. Lave los trastos. Y en vez de darle un montón de monedas para que ponga la ofrenda en escuela dominical, vas a tener un trabajo, lava los trastos. Y como el papá es tacaño, lo único que el hijo conocía es de esas monedas de 1 centavo, máximo de 5 centavos. Así es que este es tu pago, este es tu sueldo por haber lavado los trastos. Y de esto vas a sacar tu diezmo al Señor. Y nunca le vas a dar a Dios el 10%, porque cuando aprendes a ser generoso con Dios dándole más allá, Dios siempre es generoso con nosotros. Él nunca le dio el 10% a Dios, nunca. Siempre aprendió a darle más a Dios. Es una lección de vida en nuestra casa. Nunca pierdes cuando le das a Dios. Es la frase que le he repetido siempre a él. Nunca pierdes cuando le das a Dios. Y sabes, tú puedes pensar, él estaba atado a la tacañería de su padre. Él iba a conocer solo la monedita de 1 centavo o la monedita de 5 centavos. Porque eso es lo que iba a recibir. Un día cuando él estuvo compartiendo el evangelio en su escuela, su maestra le vio y le dijo, ¿quieres compartir el evangelio en mi iglesia? ¿Quieres que hable con tu papi? Y me llamó. Dije, claro, vamos. Y fuimos los 3.
Y él compartió el evangelio ahí en una iglesia a los chicos de escuela dominical, a los niños de escuela dominical. El pastor salió con un sobre y le dio a él. Abrió el sobre, eran $20. ¿Qué es esto? Nunca. Siempre una monedita o 5 centavos. ¿Qué es esto? Dios no está limitado a la tacañería de tu padre. Dios tiene sus formas y sus maneras para bendecir tu vida a pesar de que tu sueldo pueda ser limitado. Y él aprendió cómo Dios bendice cuando uno es obediente. Sus cosas, algunas de sus cosas se ha comprado él de su bolsillo. De su bolsillo salió su bicicleta, su Wii, y el siguiente del Wii, ni me acuerdo, pero ese también salió de su bolsillo. De su plata. Es un muchacho que no trabaja y recibe un sueldo. Trabaja siendo buen estudiante. Pero Dios tiene sus formas para bendecir a aquel que le obedece. No le des plata a tus hijos, dales un trabajo, mándales a lavar el carro, a hacer esto, a hacer aquello. Fieles al Señor en este tema y mostrándoles a nuestros hijos la importancia del trabajo y la importancia de dar. Seguramente los jóvenes ni me van a saludar el día de hoy, pero haz eso. Que ellos vean ejemplo de nuestra parte y que ellos entiendan desde pequeños el valor del dinero, el valor del esfuerzo, el valor de cómo conseguir lo que se consigue. Un último consejo, un último dato. ¿Te fijaste cuál es el nombre que Dios utiliza aquí? ¿Te diste cuenta? Jehová de los ejércitos. Y varias veces. Eso no es coincidencia. Jehová de los ejércitos. Es algo como que quiere hacernos tener miedo y ese es el propósito en verdad. Recuerda que yo soy Jehová de los ejércitos. Conmigo no se juega. Esto es lo que yo espero de ustedes y por generaciones han sido desobedientes y ahora a esta generación de judíos les estoy dando una nueva oportunidad para que ustedes se vuelvan a mí y yo me voy a volver a ustedes y me dejen de robar y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, reprenderé al devorador para que no dañe sus cosechas y serán una nación bendita y su tierra será bendita. Dice Jehová de los ejércitos. Así es que si no es suficiente entenderlo a la buena, recuerda, es Jehová de los ejércitos quien nos ordena esto. Escoge el camino de bendición. No es un tema de plata, es un tema de ponerte bien con el Señor. Y en esta área nosotros debemos estar bien con el Señor, debemos escoger el camino de bendición. No hay razón, no hay argumento, no hay pretexto válido para que un creyente esté desobedeciendo a Dios en esta área. Si tu corazón está endurecido, no harás caso. ¿En qué te hemos robado? ¿En qué debemos volvernos? Esas son preguntas de alguien que está endurecido, que no quiere entender lo que claramente Dios dice.
Es mi oración por ti, que tú y yo podamos escoger el camino de bendición. ¿Quieres hacer el mejor negocio de tu vida? Sé fiel al Señor con tus diezmos y ofrendas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por la bendición, el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a ti. Padre, te ruego por aquellos que son fieles en sus diezmos y ofrendas. Y aún en etapas difíciles, críticas, han decidido mantenerse fieles. Te ruego, Padre, por aquellos que no lo son, que han llegado a convencerse que no deben hacer esto. Te pido, Padre, que tu palabra les confronte y les muestre que tu voluntad es escoger el camino de bendición. Y te ruego que ese sea el camino que escojan, Señor. Pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Mientras usted sigue orando, cerrados sus ojos, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Gracias, veo su mano. Bájela nomás. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más por primera vez? Para las dos personas que levantaron su mano, en un momento voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario. Por favor, no se sientan presionadas, no es la idea. Si usted quiere, usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de atrás de nuestra iglesia. Allí hay alguien que le está esperando. Le va a llevar a un lugar y va a conversar un momento con usted. Así es que si además de darnos la oportunidad de conversar con usted, de orar por usted, quiere darnos la oportunidad de hablar un momento con usted, hágalo. Tome sus cosas y pase atrás. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo de pasar. Pero si quiere hacerlo, hágalo, por favor, con toda confianza. Atrás está una persona. Sí, siga nomás. Gracias por su disposición. Padre Celestial, te doy gracias por las visitas que tenemos hoy. Señor, tú conoces sus motivos de oración. Y yo ruego que conforme a tu plan, tú puedas contestar sus oraciones. Padre, si no te conocen como Salvador, yo te pido que hoy sea el día de salvación. Te pido, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a que el legado que nosotros le damos a nuestros hijos sea un ejemplo de obediencia en esta área de diezmos y ofrendas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido